Bueno, buenos días a todos y gracias a los organizadores por haberme invitado. Ya escucharon cuál es el tema y para aprovechar mejor el tiempo voy a pasar a ver el contenido y hacer una aclaración. Cuando me invitaron ya había armado, ya tenía armado para llegar acá mi presentación, y cuando creí que tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas, porque el viernes se reglamentó la Ley de Seguridad Energética y algunas de las cosas que yo había pensado están ya clarificadas con ese reglamento. Entonces voy a ir mencionando esos puntos a medida que lleguemos a alguna de mis propuestas. Voy a hablar del contexto global para el desarrollo de la petroquímica peruana. Me voy a saltar por falta de tiempo, pero va a estar en la presentación, desafíos y dificultades para el desarrollo de la petroquímica, siendo la pregunta que estaba ahí, siendo Perú uno de los mejores países para invertir en Sudamérica, ¿por qué no se han concretado los proyectos existentes? Y voy a ir directamente a los requisitos mínimos para el desarrollo de la petroquímica peruana. Empecemos por el contexto. Entre el 2012 y el 2020 hay proyectos en el mundo de 60 a 90 millones de toneladas de etileno. La mayoría son para producir polietileno. Es cierto que muchos de estos proyectos están demorados, pero cuando arranquen, y es que cuando arrancarán a baja capacidad, pero la oferta va a superar por mucho a la demanda en el momento que arranquen estos proyectos. El otro tema clave, la aparición de grandes cantidades de gas de esquisto en Estados Unidos, cambió el panorama energético de ese país, bajó el precio del Henry Hub a menos de $3 por millón de BTU, y los especialistas hablan de que a largo plazo el gas estaría entre 4 y 5 dólares y el etano entre 200 y 250 dólares, que es un poco caro todavía con respecto al Oriente Medio, pero competitivo frente a Europa, Asia y Latinoamérica. Inclusive, y ustedes lo han sufrido, el gas natural barato ha movido a empresas productoras de otros petroquímicos en Latinoamérica, como Metanec o CFI, a relocalizarse en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ha aparecido un fenómeno que es la decisión de exportar gas natural licuado. Esto puede provocar un cambio y hay una fuerte polémica entre los que quieren desarrollar proyectos petroquímicos y aquellos que quieren exportar gas natural licuado. Esto, y como se están aprobando muchos proyectos de exportación, puede afectar en algo la competitividad de Estados Unidos hacia fines de la década. El gas natural licuado, existen proyectos de construcción aprobados para exportar cerca de 212 millones de metros cúbicos de gas natural. El etano, también hay demanda para exportar etano a Europa, con empresas como Ineos, Versalis, Borealis negociando esta compra. Y China está con proyectos para hacer desoxigenación de propano, 17 proyectos para hacer polipropileno. Y están firmando acuerdos con los productores de los líquidos de gas natural en Estados Unidos. Este es un gráfico que muestra cuándo el gas natural es competitivo y cuándo no es competitivo con los derivados del petróleo como materia prima petroquímica. Y es la relación entre el dólares por barril del BTU del BTI dólares por barril respecto al gas en dólares por millón de BTU. Cuando está por encima de esta línea, el gas, o sea, propano, etano, es competitivo. En cambio, el etano de gas natural, por lo tanto, si acá hay dos escenarios, un escenario de el gas natural manteniendo más o menos un precio de entre 4 y 5 dólares, y otro escenario que es exportando gas natural. Vemos que va a ser competitivo todavía Estados Unidos con respecto a los productores que usan nafta como materia prima, pero esa ventaja disminuye. Entre los consultores internacionales, la tendencia para el etileno y sus derivados
desarrolló esto que yo llamaba una guerra y que van a tener ventajas hasta el 2017, pero es poco probable que los precios muy bajos del gas se mantengan a largo plazo. La demanda de Estados Unidos deberá absorber hasta cerca del 40% del aumento de la oferta, por lo que cabe esperar una política exportadora, y el mercado más conveniente que tiene Estados Unidos es Latinoamérica, porque es el que está a menor distancia logística. Oriente Medio y Estados Unidos le darán la tendencia a bajar costos, y el gas y el petróleo de esquistos continuarán dando forma de la industria, pero puede haber sobrecapacidad de etileno y derivados a partir del 2017. Esta es una curva de los precios de los derivados del crudo. Vemos que el etano ha tenido una tendencia a la baja, y este cambio de precios entre el gas y los productos hechos con materias primas líquidas ha hecho un gran cambio en Estados Unidos. El crudo y el gas natural se separaron, y los líquidos del gas natural dejaron de moverse al unísono siguiendo el precio del petróleo, y juega mucho la oferta y la demanda, privilegiando el etano por su menor valor, por carecer de usos alternativos, pero si el gas natural encarece, el etano lo acompaña. Si el gas natural se encarece, el etano decididamente acompañaría el gas natural. Esta curva, este gráfico, representa la evolución global de la demanda de los tres principales termoplásticos: polietileno, polipropileno y PVC. Y vemos que prácticamente de 52 millones de toneladas en el 2005 se llegará a una demanda de 125 millones de toneladas de polietilenos para el 2025. O sea, en una evolución en 20 años, un 4% anual. Eso es lo que le interesa a ustedes, porque el proyecto que está en estudio es el proyecto de la planta de etileno-polietileno en el sur. ¿Cómo va a estar el panorama de la oferta y la demanda? Norteamérica va a tener una sobreoferta de por lo menos 5,5 millones de toneladas, y la gran oferta va a ser siempre Oriente Medio, con 20 millones de toneladas. 20.000 millones de toneladas. No, 20 millones de toneladas. Latinoamérica tendrá un déficit de 2 millones de toneladas para el 2017. Europa, que está abandonando progresivamente las plantas productoras de etileno con nafta, tendrá un déficit de 5,5 millones, y toda la zona del Asia-Pacífico tendrá 11 millones de toneladas de déficit. Este es un panorama del mercado del polietileno en Latinoamérica, que llegará en el 2012, llegó en el 2012 a 6.800.000 toneladas, y la parte del león la tiene Brasil, y después México, y luego Argentina. Perú, de acuerdo a las consultoras internacionales, tiene más o menos una demanda de 252.000 toneladas. Si están pensando en una planta de 1 millón de toneladas, hay un excedente para colocar de 750.000 toneladas. Esta curva muestra la demanda de polietilenos en Latinoamérica, y como prevé ICIS, una de las grandes consultoras del mundo, con un crecimiento del 4% anual, llegaría en el 2025 a 11.500.000 toneladas. Esto es proyección de ICIS. Los proyectos que están en estudio o en ejecución, el proyecto de Venezuela de José está demorado desde hace como 15 años. De acuerdo a ICIS, el proyecto de Comprec de Brasil está también definitivamente demorado, y solo harían la planta, las refinerías que procesen crudo pesado, pero no harían
polietileno o etileno porque la materia prima a base de nafta seguirá siendo poco competitiva en el mundo. El proyecto en Perú está en estudio desde 2008 o antes, pero lamentablemente no se ha visto avances. El proyecto en Cartagena de Colombia está en revisión y el que sí está yendo adelante con mucha energía es el proyecto de México, el siglo XXI, que tiene un cracker de etileno de 1 millón de toneladas por año y va a hacer distintos tipos de polietileno. Hay proyectos en estudio, el proyecto de Bolivia, de 600.000 toneladas por año, prácticamente pegado a la frontera argentina, está en estudio avanzado. Bolivia ha gastado $3.800.000 en un estudio de ingeniería conceptual, que ya vamos a ver qué es. Braskem tiene un proyecto que tarde o temprano lo va a necesitar porque Brasil va a ser deficitario en polímeros. Es dable imaginar un cracker de etano. Ahora, ¿qué materia prima usar? No se sabe, pero lo más lógico sería que esté esperando el gas del presal. El proyecto José de Morado, y solo sobre 8 millones de toneladas en estudio, solo siglo XXI avanza, y Bolivia parece que continúa avanzando porque la planta de separación de líquidos del gas natural ya está en construcción. Bueno, este es el proyecto boliviano, prácticamente lo ven que está ahí pegado a la frontera argentina. Argentina tiene déficit y va a tener cada vez mayor déficit de polímeros. La planta separadora de líquidos del Gran Chaco ya está en construcción y tienen un proyecto de amoníaco urea en el centro de Bolivia, en la zona de Cochabamba. El contrato que hizo con Tecnimont fue para una ingeniería conceptual, gastaron $3.800.000 y se debió haber entregado, supongo que ya está entregado, porque era para el segundo semestre de 2013. ¿Qué incluía esta ingeniería conceptual? Incluía análisis topográficos, geotécnicos, hidrológicos, tecnológicos, o sea, qué tecnologías convenía para usar, análisis de mercado y para el suministro de materias primas, entre otros. La empresa boliviana de hidrocarburos, de industrialización de hidrocarburos, tiene 17 proyectos petroquímicos en trámite, pero uno de los más factibles es este, y el de Uria, que ya está en construcción. El proyecto de etileno-polietileno de 600.000 toneladas. La logística para llegar a Chile desde este punto es bastante difícil si va directamente, pero yendo por Argentina, por la provincia de Salta, sí puede tener una logística razonable y después también puede llegar por barcaza hasta el Río de la Plata. Bueno, Latinoamérica seguirá teniendo déficit de polímeros. China, a pesar de tener 25 millones de proyectos en danza, va a seguir manteniendo alrededor de 2 millones de toneladas por año de déficit. Las plantas antiguas de Brasil y Comperj, que basan su materia prima en nafta, lo que les pone en una débil posición. Argentina arrastra su déficit estructural y el surgimiento de la Alianza del Pacífico, formada por Chile, Perú, Colombia y México, con el cercano agregado de Costa Rica, es una gran oportunidad que genera un mercado de 317 millones de habitantes y un producto bruto a precios de compra, purchasing parity, cercano a 3,1 billones de dólares. A pesar del arranque del siglo XXI, todavía subsistirá el déficit de algo más de 1 millón de toneladas de polietileno. Requisitos mínimos para el desarrollo de la petroquímica peruana. La pregunta que se formula un observador imparcial sobre el atraso petroquímico. ¿Cuáles son las causas de ese atraso? Yo empecé a venir a Perú con un encargo del Banco Mundial en el 2008 y ya se hablaban de todos los proyectos que estaban en curso y ninguno se ha llevado adelante. Es más, CFI se retiró buscando materia prima barata en Estados Unidos, a pesar de que tenía un buen contrato acá. Entonces, falta de seguridad en el suministro de gas a largo plazo, materia prima muy lejana de los polos previstos, el costo de gas, impuestos y regalías, o falta de socios con compromiso a largo plazo. Esas son las preguntas que uno se hace. ¿Por qué? Acá ahora, en esta
jornadas hemos escuchado también que el tema de la cinta roja y la imposibilidad muchas veces de los funcionarios de definir y tomar decisiones podría ser también una causa que haya desalentado el desarrollo de los proyectos. Los interrogantes que surgen, que subsiste para el desarrollo petroquímico, incluso el avance y la planificación, definición de reglas y contribución del Estado, inclusión de los gobiernos regionales para la infraestructura básica necesaria. Son desafíos muy importantes la maximización de los beneficios hacia el resto de la cadena, asegurar la competitividad a nivel regional y global de la industria en la formación de recursos humanos. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo desarrollar un polo de olefina demasiado lejos? La distancia que mide entre la fuente de etano y la ubicación prevista del polo hace que cualquier solución encarezca el etano y haga el polietileno poco competitivo con Estados Unidos y con Oriente Medio. No hay riesgo con los precios que tienen los polímeros hoy. Estamos en el mundo entre 1.400 y 1.600 dólares la tonelada. En Latinoamérica, Brasil está en la zona de 1.600 dólares la tonelada, en Argentina está un poquito más barato, 1.500. Y lo sorprendente es que en Perú, a pesar de que están recibiendo polímero importado y que entiendo que la protección arancelaria es cero, el precio del polietileno en Perú es exactamente igual que el precio en Brasil, que tiene la protección arancelaria del Mercosur de 14%, y en estos días la ha aumentado al 21% porque consideraba que estaba enfrentando competencia desleal desde Medio Oriente en el suministro de polietileno. Es necesario fijar un piso que asegure recuperar el capital, hablando del poliducto o de las plantas de separación, y que a la par permita subsistir a proyectos en tiempos de vaca flaca. Las vacas flacas tarde o temprano van a llegar. Cuando empezamos con un proyecto polipropileno en Argentina, el precio del polipropileno estaba en 300 dólares la tonelada y lo teníamos que exportar porque teníamos contratos de toma y paga. Y eso puede volver a ocurrir, sobre todo si llega a aparecer una sobreoferta de polietileno. Y a medida que los precios del polietileno se incrementen, el beneficio puede ser compartido, ajustando el precio del etano en beneficio de toda la cadena de valor, desde el pozo hasta la puerta de planta.